Podcast, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Seis 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a un estratega de la comunicación con amplia experiencia en el sector público, en el sector privado, como ha sido Leonardo Pipo Lasso. Fue el anterior secretario de Comunicación de la Presidencia de la República y ha estado en otras administraciones con todo ese bagaje de conocimientos. Presenta la obra, esta noche 18:30, Cámara de Comercio de Quito, La comunicación al poder, manual para rescatar la democracia, con este título sugestivo en momentos en el que el país ha tenido serios inconvenientes, tema de seguridad, tema político, relación ejecutivo-legislativo, y en donde influye sustancialmente esta acción de las redes sociales. Siempre lo hemos dicho, es una importantísima herramienta digital, rápida, con mensajes cortos, pero hay que saber utilizar y creer. Gran parte de lo que circula es mentiras, se utiliza para el mal lo que circula en estas herramientas. Por ello quisiera consultarle, luego de la bienvenida a Pipo Lasso, como él plantea entre interrogantes en el desarrollo de este libro, que lo hemos leído con interés: ¿son las nuevas tecnologías de la comunicación una amenaza real para la democracia? Muy buen día, Pipo. Buen día, Miguel, y muchas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia de Extra Democracia. Sí, en realidad sí pueden serlo. Las redes en realidad son una nueva herramienta de comunicación y dependerá de cómo se usen, pero tienen una dificultad que marcaron un cambio total en la forma de comunicación y de interacción humana. La comunicación la antigua era vertical, es decir, se generaba en los grandes medios y en el poder, y eso bajaba a través de los medios masivos, que eran los espacios de formación de opinión. Ahora, en las redes todos somos emisores y receptores, es lo que llamamos la comunicación horizontal. Y de modo que esto hace que funcione de un modo mucho más anárquico, ¿no? Ahora decimos que ya no hay la masa. Yo tengo un artículo que escribí hace algún tiempo que decía: adiós a la masa, bienvenido el enjambre digital. Porque en realidad funciona como un enjambre. Hoy defiende los delfines en Japón y mañana defiende el aborto en Chile. Entonces hay que saber guiarlo, y hay una serie de herramientas tecnológicas que hasta ahora se han usado más para el mal que para el bien, digamos, ¿no? Con las granjas de trolls de Putin, con el caso de Cambridge Analytica, con la intervención en elecciones, con la creación de fake news, todo esto que se llama ahora la posverdad, término que a mí me hace ruido, pero que es así. Entonces, de alguna manera, creo que debemos, justamente la propuesta de mi libro es que debemos activarnos como ciudadanos y usar las herramientas para fortalecer y rescatar la democracia. ¿Y cómo rescatar? En el libro explica Pipo Lasso, por ejemplo, lograr la brújula política. Sí, el libro tiene 4 bloques, ¿no? El primero es cómo hacemos comunicación en estos tiempos con este tema del enjambre digital y las redes. Allí menciono algunas cosas: que la comunicación ahora es horizontal y no vertical, que ya no hay las lealtades ideológicas antiguas, sino lealtades de corto plazo sujetas a resultados. A mí me interesa el aborto, me interesa el transporte alternativo, y de acuerdo a eso te voy a seguir o no. Y toco como modelo, como ejemplo, el caso de Greta Thunberg, que es una muchacha que con 16 años logró primero levantar la voz en el Parlamento sueco, en el Parlamento europeo y luego a nivel mundial, creando todo un movimiento que se llama Fridays for Future, Viernes por el Futuro, para defender el cambio climático. Luego, el segundo bloque, yo analizo
la profunda crisis que tiene Latinoamérica, que conversábamos algo antes de empezar la entrevista, ¿no? La pospandemia nos deja al continente desigual que hemos sido, aún más desigual, porque incrementó el desempleo, cerró negocios, incrementó la pobreza y la desigualdad. Y es un tema que tenemos que tener claro, porque parece que hemos validado la pobreza y la miseria y en consecuencia nos hemos conformado con eso. Y luego sí, viene la parte constructiva del libro, que es cómo construir agenda en estos tiempos, en donde digo que ya no se construye agenda desde la izquierda y derecha, sino desde 3 ejes: cambio climático, desigualdad y derechos, que son los temas que discuten las nuevas generaciones, la gente menor de 40 años. Ayer hubo elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, y ganó en Massachusetts una mujer que el titular dice la primera gobernadora lesbiana. Directamente lesbiana, manifiestamente lesbiana en los Estados Unidos. Ganaron algunos senadores también afroamericanos, ganó el primer centennial al Congreso de los Estados Unidos, un muchacho de 25 años que ganó en Orlando, en Florida. Entonces, estas son la agenda: cambio climático, desigualdad y derechos, ¿no? Y la última parte del libro es un par de propuestas en donde lo medular es: yo cuestiono la meritocracia como única forma de valoración social. Es decir, hasta ahora la derecha o el establishment político democrático habla de crear empleo como su propuesta de acción gubernamental, de acción política. Y eso no es suficiente de ninguna manera, porque no es una propuesta que convoque. Las oportunidades no son iguales para mí, que fui educado en un colegio jesuita y en una clase media, o para un muchacho de un barrio urbano marginal de Guayaquil o de Quito, ¿no es cierto? Pipo Lazo, en su libro habla de una nueva partitura para la política y confronta democracia versus autocracia, que hemos visto en América Latina, ha vivido esto, en donde los mandatarios captan la comunicación, engañan a sus pueblos, pero se mantienen con alta popularidad porque mantienen engañados a esos electores. Sí, este es un punto importantísimo. Es decir, yo justamente frente a la discusión política o al debate político basado en izquierda-derecha, yo planteo que el debate ahora es democracia o autocracia. A mí no me preocupa demasiado si la democracia es un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, pero me parece que se debe dar el debate político en ese entorno de sensatez, es decir, entre el centro-derecha, centro-izquierda, en todos esos niveles. Lo que debemos rechazar es la polarización, porque la polarización es lo que está matando la democracia. Polarización o autoritarismos de ambos lados, es decir, igual es Trump o Bolsonaro del un lado que Maduro o Ortega en el otro lado. Es decir, las polarizaciones no son buenas, porque además ya la gente está clara de que no se puede imponer un modelo político. Eso acaba de pasar en Chile, por ejemplo, es una expresión interesantísima. Se levantaron un montón de expectativas con Boric y la constituyente y tal, y ahora están en todo un problema, y va a tocar que se sienten y negocien. Lo mismo está pasando en Argentina con el modelo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que igual siendo el un extremo, tampoco está dando soluciones a la gente, y va a tocar que la gente se siente y negocie, ¿no? Igual acaba de pasar en Brasil, en donde Bolsonaro, que es un populista de derecha, pierde con Lula, que tuvo el acierto de correrse hacia el centro. Tiene a Alckmin, a su vicepresidente, que es un hombre de centro derecha, viene del partido de Fernando Enríquez Cardoso. Entonces, ese correrse al centro de Lula le permite terminar ganando una elección, y sin duda va a tener que correrse al centro en su gobierno, porque de otro modo no va a poder sostener el apoyo y romper esa polarización que hay en Brasil. De modo que esto está pasando en general, y creo que el Ecuador es tiempo de que busque igual un modelo de acuerdos y de construir una agenda hacia el futuro. Y en medio de esta polarización, Pipo, ¿dónde quedan los pueblos? Bueno, ese es exactamente lo que la gente en la calle dice. Es decir, ahí están los políticos peleando y yo aquí sigo, perdón la palabra, sigo jodido. Es decir, no hay medicinas en los hospitales, me asaltan, no tengo empleo, en fin. Y entonces, por eso decía yo, ahora la gente ya no va a militar en una ideología. No es que te va a apoyar por ideología, te va a apoyar en la medida en que le des soluciones reales a sus problemas. Empleo, reactivación económica, seguridad, calidad en la salud, calidad en la educación. Es decir, eso es lo que la gente ahora está buscando, más que filiaciones o militancia ideológica, ¿no?
¿Y cómo recuperar aquello que los políticos manosean permanentemente, el bien común? Excelente pregunta, Miguel. Justamente la tesis mía es que hemos regalado la política, el ejercicio de la política, a gente mediocre y corrupta. Y si la única forma de mejorar la política es mejorar la calidad de la gente que esté en la política. Yo te pongo un ejemplo. La ciudad de Quito, ya en los 90s, fue una ciudad líder en varias cosas. La primera en tener control de contaminación ambiental, la primera en tener transporte no contaminante con el sistema de los troles, la primera con un programa cultural modelo que fue el Agosto Mes de las Artes, la primera que arrancó con la recuperación del centro histórico, que inició con Yamil, con el préstamo BID, y culminó con Paco Moncayo el 2003 en una verdadera poesía social de cohesión, cuando no hubo necesidad de ningún tipo de represión para que los 7.500 vendedores ingresen a los centros comerciales y Quito recupere su identidad y su modelo, que es el turismo con el patrimonio cultural del centro histórico. De modo que ya fuimos eso. Pero ahí había dos ingredientes. Uno, había calidad de gente en la política. Si tú haces una lista de la gente que integró el Consejo de Quito y hacía política en la democracia cristiana, en la izquierda democrática, tú tienes nombres presidenciables allí, varios, ¿no es cierto? Y eso permitió, junto con una ciudadanía activa y activada, vigilante, el que Quito logre resultados. Lo que nos ha pasado en los últimos años es que vivimos una anomia, ¿no es cierto? Una apatía total y una resignación, que esa es la razón de ser de mi libro. Yo en la pandemia me encerré profundamente triste a decir, o sea, esta anomia, esta apatía no puede continuar porque la ciudad y el país se nos va de las manos. Y en la medida en que no hagamos nada, va a morir la democracia y vamos a ser presa del narcotráfico y la narcopolítica, como ya está pasando. ¿Se podría decir, Pipo, que los problemas reales, comunes, a diario que vive la gente están reemplazando a las ideologías? Completamente. Eso es así. Pero además tienes razón de ser, Miguel, por dos cosas. Uno, porque las ideologías fueron una propuesta basada en la Guerra Fría, en ese mundo bipolar, Rusia, Estados Unidos, Khrushchev o Kennedy. Y entonces, en ese mundo bipolar, Latinoamérica siempre, y lo digo en el libro, medio navegamos de un lado al otro. A veces éramos medio socialistas y a veces medio capitalistas. Nunca definimos qué mismos somos. Pero eso ahora, después de 40 años de democracia, un poco más de 40 años, los resultados no son los que la gente habría esperado. Es decir, la pospandemia nos deja más pobres, más desiguales y sin haber logrado los objetivos de la gente. Y entonces la gente ahora dice, yo con ideología no logro empleo, con ideología no mejora la salud. A mí no me importa si eres de izquierda o derecha, dame medicinas, que mi papá esté en el hospital. A mí no me importa si eres de izquierda o derecha, haz algo para que no le asalten a mi hija en la esquina del bus, ¿no es cierto? O le manoseen cuando se sube el trole. Entonces hay una discusión que pasa por lo que te digo: cambio climático, desigualdad, derechos. Te doy un ejemplo específico en el Ecuador y en Quito. En el Ecuador hay más de 130 municipios que tienen basureros a cielo abierto todavía. Yo digo en el libro, uno sabe que va llegando a Quinindeo, a Ibarra, cuando comienza a apestar y ve los gallinazos. 130 y pico de municipios. Si yo fuera presidente, lanzaría mañana un gran plan nacional de desechos sólidos. Involucraría a todos los GATS. Sería un lindo tema para la campaña electoral de elecciones locales. Y todos los millennials y centennials se unirían, pero es una aspiradora de votos, porque en eso estaría una reactivación económica y un manejo de climático espectacular. ¿Y por qué no hace un presidente eso? ¿Por qué no hacen las administraciones? ¿No interesa? Creo que porque, yo con modestia lo digo, pero yo creo que mi libro de alguna manera es un primer aporte a que esto se visibilice, se debata y seamos los ciudadanos los que exijamos a las autoridades que lo hagan. De hecho, ahora, hoy que voy a hacer la presentación, yo voy a plantear esto. Planteemos este tema como tema de campaña en las elecciones locales nacionales. Pongamos esta agenda, pongamos los ciudadanos esa agenda. Obliguemos a que los candidatos discutan lo que nosotros necesitamos y queremos que discutan. Ahora, a propósito de eso, Pipo Lasso, con su experiencia, fue también asesor de comunicación del actual presidente Guillermo Lasso. Quizás recomendaciones como estas son acogidas o no. Porque hay problema no solo de este presidente, que a veces escuchan y no procesan.
Sí, no son acogidas. Es decir, de hecho, mira, Miguel, yo en el libro lo cuento, yo investigando para el libro descubrí que en el gobierno de Lenin, el Ministerio de la Producción hizo un gran documento que se llama el Libro Blanco de la Economía Circular. Está muy bien hecho. Allí participaron todos los actores nacionales e internacionales, gente del mundo ambiental. Es una dinámica moderna que está funcionando en el exterior, ¿no? Hemos visto experiencias en Chile. ¿Qué es la economía del mundo ahora? Ámsterdam, por ejemplo, hace un tiempo ya se declaró una ciudad circular. ¿Qué quiere decir esto? Tú replanteas, y ahí está el manejo de desechos sólidos, ahí están las energías renovables, en donde el Ecuador debería ser campeón. Yo en el año 95, que vino un consultor estadounidense a trabajar conmigo aquí con Yamil, Gary Norlinger, me decía, oye, ¿por qué Ecuador no comienza a trabajar en la energía solar si es el país con mayor luminosidad en el mundo? Es decir, ahí está el manejo de plásticos, que es una contaminación tremenda para nuestros ríos y mares. Ahí está un montón, la limpieza de las aguas. Tenemos aguas con material fecal alrededor de Quito y del país en nuestros cultivos. Es decir, hay una serie de problemas que se convierten en empleo, en reactivación económica inmediatamente, y además en una gran convocatoria a toda la nueva generación que va a unirse a un proceso como esto inmediatamente, porque para ellos el cambio climático no es un titular etéreo, abstracto, es una concreción, porque está en juego su supervivencia, ¿no es cierto?, de esa nueva generación que sabe que el mundo y el Ecuador están en riesgo. ¿Y cómo hacer entender a los políticos esto? Yo creo que con la ciudadanía activada. Porque daría la impresión de que hay un divorcio. Se les sugiere esto y ellos hacen todo lo contrario, lo que piensan, de por medio, engañando a los electorados. Yo pongo en el libro una serie de cosas. Uno, la ciudadanía activa y activada, ¿no? Yo parto de una frase que dijo Thomas Jefferson. Él dijo, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. A mí me parece que es la frase que define la democracia y define mi libro. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser activos. Si no lo somos, no nos rasguemos las vestiduras cada 4 años, solo dando nuestro voto y eligiendo otro Mesías. Si no vigilamos, si no presionamos y si no exigimos, no tenemos derecho a resultados tampoco. ¿Y cómo se crea lo que señala Pipo Lazo en su libro, el ejército de la eterna vigilancia? Yo creo que es hoy, de alguna manera, este ambicioso objetivo y ese ambicioso subtítulo que yo le pongo a mi libro, hoy con el lanzamiento arranca, ¿no? De alguna manera yo pretendo ir formando una masa crítica. Mira, yo voy a decir esta tarde, va a haber 150 o 200 personas en el lanzamiento. Si cada uno de ellos, hacemos un grupo WhatsApp y cada uno de ellos convoca 10 personas, tenemos 2,000. Y si cada uno de esos 10 amigos tuyos y de cada quien convoca 10, son 20,000. 20,000 es el 1% del padrón de Quito. Con eso ya tendríamos suficiente militancia digital para incidir y cambiar las elecciones de la ciudad. De modo que no es tan difícil tampoco, si nos activamos. Ahora, habrá que hacer entender la importancia de este mecanismo para que se funcione en base a esas grandes demandas acuciantes de los ciudadanos en el caso de unas elecciones. Sí, yo creo que ya hay esta disonancia que tú dices, ¿no?, entre políticos y la ciudadanía. Me parece que es también una oportunidad, porque yo planteo y propongo que aparezca una nueva generación de liderazgos con este pensamiento, con estos nuevos ejes de la agenda, con esta nueva forma de ver a la política como una construcción colectiva, con el bien común como punto de partida. Pipo Lazo plantea Latinoamérica ahora o nunca. ¿Qué va a pasar si en lugar de mejorar este subcontinente más inequitativo del mundo, profundizamos el problema como ocurrió con la pandemia? Yo no creo que vamos a profundizar el problema. Yo soy un optimista natural. Yo creo además que ya estamos en una transición. Creo que hay toda una nueva generación que piensa de esta manera que yo estoy proponiendo, que piensa en el cambio climático, que piensa en la desigualdad, que es mucho más abierta en derechos y en el respeto a los derechos individuales, y que tiene una mirada distinta y es mucho más proactiva en todas esas líneas. Todo el punto es conectemos los liderazgos políticos con esa nueva agenda y ese nuevo pensamiento, y la política se va a convertir en una cosa buena, positiva, constructiva, que es lo que debe ser. ¿Y por qué, Pipo, esa nueva generación no se preocupa de los problemas actuales? Daría la impresión de que hay un desentendimiento, indiferencia, y podría citar en casuística, ¿por qué a los jóvenes
los jóvenes que tienen un pleno empleo no se preocupan del seguro social ecuatoriano, a sabiendas de que este no es un problema de ellos hoy, pero será el mañana si no tienen una pensión jubilar cuando llegue la edad. ¿Por qué no se preocupan de esos problemas? Porque de alguna manera necesitan gente que empuje, gente que lidere, ¿no? En mi generación, y yo ahora cuando estaba en el despacho en el Palacio, me llevé 5 imágenes, ¿no? Ahí estaban Gandhi, Robert Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King y John Lennon. Esa es la generación con la que yo crecí, la generación del 1968-70 en Estados Unidos. Líderes que tenían una visión de bien común. Ahí no eran, cualquiera de ellos habría sido un progre, que ahora es una etiqueta que aparentemente te castiga. Ser un progre es bueno, porque es querer cambiar. Pero ¿quién jala a esos jóvenes que dices tú? ¿Quién les hace una propuesta? Vengan a luchar por esto. Ellos están pidiendo oportunidades, pero no hay líderes que jalen en esta línea de pensamiento. Hay una disonancia porque los líderes o los políticos siguen planteando solo un reparto de privilegios entre ellos y no hacen propuestas por el bien común. Y si no hacen propuestas por el bien común, jamás van a sintonizar con esa juventud. Todo eso ha llevado ese desencanto con los políticos, llevar a una decepción de la ciudadanía, que incluso no es raro encontrar pensamientos que ya no funcionan, no van a funcionar en la actualidad, como fue la década de los 70s, 80s, las dictaduras militares. Pero no faltan por ahí pensamientos sin sustento, porque, insisto, no hay asidero para eso, por el entorno internacional, que digan, mejor estábamos o estaríamos con una dictadura que aquí se ponga mano dura frente a la inseguridad, y no, porque no funcionan las instituciones. Claro, pero es normal y yo comprendo muy bien esa reacción, porque es una reacción humana. Si a ti te asaltan, si a ti te robaron, si escuchas que al lado mataron, el miedo hace que digas que venga cualquiera, que venga Bukele, que venga Putin, que venga el que sea, que les mate. Si tú en la consulta popular ahora pondrías una pregunta que digas, ¿quiere cadena perpetua o pena de muerte?, votarían sí mayoritariamente mucha gente. Es el miedo, y yo por eso precisamente creo que hay que cambiar ese miedo y construir esperanza. Si no somos capaces de construir un proyecto colectivo que le dé esperanza al Ecuador, que le dé un sueño, eso no tenemos futuro, porque por la fuerza, por el autoritarismo, jamás vamos a llegar a un resultado positivo. ¿Y cómo sembrar esa esperanza frente al miedo que se vive hoy? Yo creo que hay que trabajar en varios frentes. Uno, lo que te decía, activar la ciudadanía. 2, armar una agenda, pensar unos temas. Ahora mismo creo que hay 2 temas que nos deben convocar. La agenda de seguridad. ¿Qué hacemos como sociedad para aportar y para construir una seguridad en el país? Y 2, la agenda de Quito. Evitar de cualquier manera que el populismo corrupto vuelva a tomarse la ciudad y nos gobierne por 4 años más. Entonces, si tenemos esa agenda, lo siguiente es convoquemos a la gente, activemos y exijamos esa agenda a quien quiera ir al poder. Y de ese modo vamos a tener una mayor calidad de debate en las elecciones y vamos a elegir mejor. Es decir, eso sería lo correcto, ir desde el comienzo hacia adelante. Primero un plan, primero objetivos y luego los candidatos. Aquí va al revés. Van los candidatos que aspiran a algo, no importa lo que propongan, porque ese es un relleno, el plan que presentan, y luego veremos. Sí, de hecho, esto que estamos hablando es la introducción de un segundo libro que ya quiero empezar a escribir, que trata todo ese tema, que es profundiza en la agenda, ¿no? Y justo el planteamiento es ese. En el Ecuador, cada vez que se habla de política, se habla de personas. Va Miguel, va Pipo, va Juan o Jorge. No. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué debemos solucionar? Porque entonces vamos a buscar los perfiles, vamos a buscar equipos de trabajo, vamos a construir equipos técnicos que nos den solidez política. Porque si no, salimos a vender cualquier cosa, a ofrecer cualquier cosa y a hacer demagogia pura. Y luego la gente sigue con los problemas sin solución, ¿no? Ahora, esto pasa también por educación. Educación de los electores, educación de los pueblos, que a veces se ven abocados a votar por el que más les cantó a la oreja. Claro, de alguna manera, por eso mi libro es una forma de pedagogía ciudadana.
Eso es lo que es, ese es el aporte que busca hacer. Yo este año cumplo 30 años de haber ganado la primera campaña a la alcaldía con Yamil Mowada en el año 92. Y ahí en ese equipo durante 6 años compartí con Jaime Durán, con Ralph Morfin, con Roberto Isurieta, Serena Iturral, del propio Yamil, consultores internacionales, conocí a James Carville, a Dick Morris, a Joe Napolitan. Entonces me formé, aprendí, hice 10 posgrados ahí, ¿no? Y entonces todo ese bagaje de 30 años, luego he trabajado con el presidente Noboa para estabilizar la dolarización, con Paco Moncayo para recuperar el centro histórico, en fin, con el alcalde Barrera, con varios políticos aquí y afuera. Todo ese conocimiento de 30 años ahora lo pongo allí a la orden de la gente para empezar a pensar en reconstruir la democracia en el Ecuador. Y con toda esa experiencia, ¿qué tal? Perdón la redundancia, la experiencia última con este gobierno y con este presidente. En la experiencia con el gobierno me llevo dos cosas muy lindas, muy grandes de mi vida. La primera es que yo entré el domingo 12 de junio, el día anterior al paro. Como me decía un amigo, bromeando, me decía, tuviste la valentía de entrar en un avión en picada. Y conseguimos que el avión no se caiga, así que eso me parece bueno. Yo, como le dije al presidente en la carta de renuncia, siempre que el Ecuador me convoque voy a estar ahí. Y a mí me alegró poder defender la democracia y vivir el paro en Carondelet. Es una experiencia inigualable, la más dura de mi vida y la que cierra de alguna manera todo ese ejercicio de 30 años. Y lo segundo, Miguel, fue el trabajo que tú también fuiste parte de la socialización y de la lucha que dimos por el veto a la ley de comunicación, ¿no? Que la Asamblea intentó imponer nuevamente la ley Mordaza, le dimos lucha y ahora acabamos de conseguir ya que la Corte Constitucional nos dé la razón en los 6 puntos fundamentales, dándoles a ustedes o devolviéndoles a ustedes el derecho de opinión, la no censura, etcétera, los derechos fundamentales de la libertad de prensa, que a mí me parece un elemento fundamental y un contrapeso. Yo les decía a los periodistas cuando socializamos, ustedes nos critican muy duro y yo vengo a defenderles, y eso me parece muy sano y muy bueno y me parece que es mi obligación. Como que esas dos cosas yo me llevo como inmensos recuerdos de esto, y le deseo al presidente ojalá pueda revisar su agenda, mirar un poco más, escuchar un poco más los problemas de la gente y solucionarlos, ¿no? ¿Y cómo se logró? Porque este fue un hito en donde se polarizaron las posiciones a propósito de la ley de comunicación. Había temores de que se insiste en una ley Mordaza, que fue aprobada de forma nefasta en junio del 2013, y la otra alternativa, veto total, que era una suerte de incertidumbre en un año que puede pasar. Vemos un ejemplo, el caso del artículo 28 de la Ley del Seguro Social. Se insistió y quedó liquidado ese tema. Entonces era una incertidumbre en este país en donde no se sabe qué va a pasar mañana, peor pasado mañana, esa incertidumbre. Los gremios diciendo veto total y la tendencia del veto parcial. Salió una fórmula quizás medio mágica que fue a la Corte Constitucional, que ha sentado precedentes para que nunca más, si se respeta la ley, se haga lo que se hizo durante el correísmo. Sí, mira, esto que tocas es espectacular, porque yo mismo, fíjate, yo hago la primera socialización en Quito, ya fue dura, fue fuerte, luego voy a Cuenca y luego voy a Quil. Y al final de las 3 socializaciones y de varios Zooms que hice con otras regiones, yo mismo estaba inclinado más por el veto total. Entonces llego al Palacio, converso con el equipo jurídico, con Fabián Pozo, y le digo, hermano, hay que ir por el veto total, la prensa, 99% quieren el veto, no, papá. Y Fabián se para firme y me dice, no, Pipo, no es así. Aquí hay que jugarnos en la línea constitucional porque hay toda la jurisprudencia que va a hacer que la Corte se pronuncie a favor de nuestros temas. Y si nosotros logramos que la Corte apruebe esos 5 o 6 puntos fundamentales, hemos ganado la pelea. Entonces regresé con el Fabián al lado, hice una última rueda de prensa el día que íbamos a entregar la propuesta a la Asamblea, y allí informé lo que íbamos a hacer. Y les dije que en toda esta ronda de discusión tiene que haber un límite, que es el límite del conocimiento de cada quien, del saber. Y que aquí hay un equipo jurídico que había trabajado y que me parece que la propuesta que tiene es absolutamente lógica, coherente y sensata, y que vamos a jugarnos así. Entonces, de alguna manera me parece que ese es un buen ejemplo justo de esto que te digo, del diálogo y de la construcción colectiva. Dialogamos, la prensa opinó, no pensábamos igual, y en un momento el equipo jurídico se juega
propone una cosa y el resultado es positivo y el beneficiado es la prensa, aunque no era lo que quería. Claro. Eso es, me parece, y salió mucho mejor poesía. de lo que se aspiraba. Imagínate, eso me parece a mí una poesía de democracia, un ejemplo profundo de democracia real, que la acabamos de vivir tú y yo. Es decir, este fue uno de los grandes logros. Sin duda, que ha sentado un logro este histórico gobierno. para mí. A mí me parece que con eso me voy contento del gobierno y de lo que hice en la Secretaría de Comunicación. Bueno, ¿y qué espera de su libro La comunicación al poder? Yo lo que digo es, el libro intenta ser un punto de partida de un debate que es de reconstruir la democracia, de darle tiempo a la democracia, de pensarle un poco, de activarnos como ciudadanía, de formular una agenda, de mejorar la calidad de liderazgos, de mejorar la calidad de gente que se mete en la política, que los jóvenes de la nueva generación pierda el miedo y la apatía de estar en política porque ve que la política es mala. La política también es buena, y lo dice aquí un viejo que hace 30 años está en la política y que más allá de los agridulces que ha tenido, me he llevado inmensas gratificaciones que le dan mucho sentido a mi vida. Claro, eso implica insistir y persistir en estos objetivos que son los más loables por un mejoramiento. Volvemos al tema del bien común. Exactamente, eso te iba a decir. Es creer profundamente en el bien común como principio y fin de la vida. Bien, esta noche, 18:30, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito, la presentación del libro de Pipo Lazo, La comunicación al poder, manual para rescatar la democracia. Muchas gracias, Pipo. Estaremos presentes. Un fuerte abrazo, gracias. Bien, con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este miércoles. Les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Quito se prepara. Este jueves 24 de noviembre, el municipio de Quito realizará el simulacro de un sismo de magnitud de 5.1 grados en toda la ciudad. Así, se verificarán los procedimientos de preparación y respuesta comunitarios e institucionales frente a emergencias y desastres que pueden suscitarse. Prepárate. Solicitamos a la ciudadanía su colaboración y mantenerse informada por canales oficiales. Autorización número 1117. CNE, elecciones 2023. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas, compra tu casa ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Gracias a Produbanco, Confiteca, IES, Diario Metro, Crea Medios